Señorías, señor Lambán, señor presidente, debemos comprometernos y estamos comprometidos con estos principios. No dejar a nadie ni a ningún territorio atrás como un punto de partida esencial. Dos elementos básicos para abordar todos los retos que nos esperan, el lugar donde deben confluir todas nuestras acciones políticas. Siembra el futuro fue uno de los primeros lemas electorales de una Xunta aragonesista que este año hemos cumplido 35 años de historia de presente. El aragonesismo del siglo XXI debe aunar la reivindicación con la capacidad de propuestas, con la capacidad de acuerdos y con la capacidad de diálogo. Se trata de construir el país de futuro que queremos. Para Xunta aragonesista, Aragón tiene 4 retos de futuro que pasaré a exponer, 4 retos de futuro que se podrían ordenar de otra forma. El primero, abordar el cambio climático, que ya es una realidad. Estamos ante un desafío ecológico, es un hecho que no debería ser objeto de discusión entre izquierdas y derechas. Otra cuestión es cómo lo abordemos. Aquí sí entran las distintas ideologías. En este espacio sí hay margen para el debate político. En su existencia, no. Nunca se hizo tan real como necesario poner en práctica aquello de piensa en global y actúa local. ¿Y cómo contribuimos desde Aragón a esos objetivos de desarrollo sostenible? Siguiendo lo establecido en la Agenda 2030, debemos impregnar nuestro quehacer diario de las ODS, de tal forma que a través de nuestro trabajo nos acerquemos al cumplimiento de las metas planteadas por la Agenda 2030. Nuestras políticas en todas las instituciones, en el Gobierno de Aragón, por supuesto, tienen que estar orientadas a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, si nos referimos a la acción por el clima y la vida de los ecosistemas, tenemos que hablar del modelo de esquí que queremos en los próximos años. Sería esencial para Xunta aragonesista el crear una mesa en la que estén todos los agentes implicados y hablemos del modelo de esquí que queremos para el futuro. El modelo de Xunta aragonesista es apoyar al sector, modernizando las estaciones, mejorando los accesos, incrementando la promoción turística y actuando para lograr la desestacionalización del sector, porque eso sí crea empleo y fija población, cuidando además un entorno tan frágil como es el Pirineo. Si otro de los objetivos aboga por una producción responsable, hay que pensar en evitar proyectos extractivistas como puede ser la mina Muga, que se llevan de aquí los recursos, dejándonos los residuos sin crear empleo y deteriorando las condiciones de paisaje en una zona, la Saltar 5 Vías, que han apostado por vivir del turismo. Otro de los 17 objetivos es la apuesta por una energía asequible y no contaminante. Deberíamos aplicar en Aragón un modelo que pase por aprovechar aquí los recursos producidos, por favorecer el autoconsumo y las renovables, pero no de cualquier forma. En este momento existen gran cantidad de proyectos de energías renovables, hasta un 7% del territorio se vería ocupado si se construyeran todos los proyectos. Las renovables no pueden matar el territorio. Para Xunta aragonesista es necesario repensar el modelo energético, es necesario planificar, es necesario parar, es necesario analizar y ver cómo desarrollamos las energías renovables, que sin duda son una oportunidad para Aragón, son una oportunidad para luchar contra el cambio climático, pero también tenemos que proteger otras actividades, a quienes viven de ellas, y también proteger los paisajes como fuente de riqueza. En nuestro grupo estamos también preocupados por los proyectos de líneas de muy alta extensión, muchos vinculados a estos proyectos de energías renovables destinadas a la evacuación de la producción eléctrica. Xunta aragonesista no compartimos estas líneas, tenemos que defender nuestro territorio. En este momento Aragón ya produce mucha más energía de la que consume. De otro modo, y como ha pasado tradicionalmente, Aragón producirá la energía, sufrirá el daño en el territorio y el beneficio se lo llevarán lejos de aquí. Proponemos también que, conforme se produzca la caducidad de las concesiones de los saltos hidroeléctricos que afectan a las comarcas pirenaicas, pero también a otras, como puede ser la comarca de Bajo Aragón-Caspe, se realicen las gestiones ante el Gobierno de España para conseguir una gestión pública de los mismos. Si lo trasladamos a
a la vicepresidenta el otro día, nos dijo que lo veía bien, que no lo veía mal. Creo que tenemos que insistir desde el Gobierno de Aragón y de este modo, por primera vez, se puedan beneficiar los territorios que siempre se han visto afectados por la servidumbre de estas instalaciones durante décadas sin compensación alguna. Con la reversión de estos saltos, además, serviría para tratar de rebajar el precio de la luz. Precio que sufre un desproporcionado incremento, fruto de la especulación, fruto del oligopolio de las grandes compañías productoras que ahoga a todos, a las familias, a las pymes, a las personas autónomas, al pequeño comercio, justo ahora en un momento en el que es necesario que les ayudemos para impulsar esa salida de la crisis. La subida de la luz en este momento produce desigualdades. Si hablamos de agua, no podemos dejar pasar este debate de Aragón y las propuestas ambientales sin pronunciar Yesa y Mularroya, una discrepancia que saben que tenemos en el Gobierno, como ejemplo de lo que no es para nosotros la política hidráulica, así como los retrasos en los planes de restitución de Jánovas, Monte Aragón, Almudévar o Lechago. Señor presidente, la Mesa del Agua de Aragón ya está convocada. Este próximo lunes se va a celebrar. Creemos que es necesario que trabaje sin limitaciones en la búsqueda de nuevos consensos. Este Gobierno de Aragón, estamos seguros, se ha comprometido con la aprobación, además, de una ley de cambio climático aragonesa para contribuir a cuidarnos como se merece y como se merece esta tierra. El segundo reto, actuar contra las desigualdades tanto territoriales como económicas y sociales. Cualquier crisis ha sido la excusa para el retroceso de derechos. Ni las desigualdades que arrastrábamos se han frenado y han aparecido nuevos agravios propios de estos tiempos. Es indudable que estamos asistiendo a una situación mundial de vulnerabilidad y falta de respeto hacia los derechos humanos, con un lamentable desprecio, con un impropio respaldo político a toda una serie de derechos humanos que consideramos esenciales, tanto de las mujeres como de las personas migrantes, de los menores, de las personas con diversidad funcional o también por cuestión de orientación sexual e identidad de género, con datos de agresiones por este motivo que son muy preocupantes y que no dejan de aumentar. Hay una violencia que está lamentablemente latente, el discurso social en algunos casos es violento y tenemos unas responsabilidades de nuestra acción diaria de ser capaces de trasladar discursos plenos de argumentos y razones coherentes. Negar la violencia machista es aumentarla y darle alas a los maltratadores. Y esto se soluciona con la educación en valores, con una apuesta por la enseñanza pública, un elemento de igualdad para las personas, para los territorios, pero que necesita de recursos, de una mejora de las condiciones del profesorado y la mejora de los equipamientos. En esta línea ya está trabajando el Gobierno de Aragón. El futuro pasa por una planificación educativa, por una ley de educación propia, con una financiación suficiente para desarrollar las bases por un pacto de la educación, aprovechando la formación profesional, como ayer anunciaba, para implantar nuevos ciclos formativos insertados en la realidad socioeconómica de las comarcas aragonesas para ser más efectivo. La educación ya debe ser continua, así debemos entenderla ante el cambio digital que ya está aquí, sin abandonar a su suerte a ese 14% de jóvenes entre 15 y 29 años que en Aragón ni estudian ni trabajan. Hay que tomar decisiones políticas para que la juventud aragonesa que quiera quedarse a vivir aquí lo pueda hacer, que esas 7.000 personas que se marcharon, que tuvieron que emigrar por la anterior crisis, puedan volver. Hoy Aragón ve como su generación más formada no encuentra aquí todavía las oportunidades para desarrollar su vida laboral y personal y por eso debemos cambiar el paradigma de las políticas hacia ese sector de la población, hacia los jóvenes. Tienen que ser diseñadas contando con las personas más jóvenes, hay que implicarlos en la participación política, un espacio real de democracia, donde se sientan colaboradores indispensables y no como meros objetos de acusaciones y críticas por sus comportamientos. En la misma línea, destacar cómo la investigación y el Servicio Público de Sanidad han sido capaces en este tiempo, en la peor crisis sanitaria del siglo, haciendo un esfuerzo de todas las personas que han trabajado en el ámbito de la salud, de tal magnitud que ha permitido tener en apenas unos meses a toda la mayoría de la población aragonesa vacunada, lo cual es un
éxito que tenemos que estar muy satisfechos. Una vez más, gracias por su trabajo, un recuerdo afectuoso para los familiares y personas allegadas de quien no han podido superar la COVID. La sanidad pública aragonesa es un factor clave equilibrador de desigualdades sociales. Hay que reforzar la atención primaria. Es un reto que tenemos que conseguir y conseguir que cualquier persona pueda disfrutar del mejor servicio, viva donde viva, en cualquier lugar de Aragón. Si hablamos del ámbito de salud en un sentido integral, también nos queda mucho por hacer para evitar las desigualdades. Por ejemplo, la salud mental ahora está ocupando un espacio en la agenda pública, algo que por derecho y también por magnitud de las personas afectadas y el potencial que nadie estamos libres de poderlo sufrir, no debería ocultarse bajo los muros de la vergüenza. Más de 130.000 personas en Aragón tienen algún tipo de enfermedad mental. Las políticas sociales cohesionan territorialmente, la economía de los cuidados proporciona servicios y puestos de trabajo no deslocalizables que contribuyen a cohesionar social y territorialmente. Al hilo de esto, el sistema de dependencia es un pilar indispensable en el estado del bienestar. El Gobierno de España tiene que cumplir con sus obligaciones financieras. Debemos seguir reivindicando la gestión del ingreso mínimo vital. Desde Aragón, el Gobierno de España se permitió el lujo de no querer aprovechar toda la experiencia y conocimiento en la gestión del ingreso aragonés de inserción y el tiempo ha demostrado que fue un error. Hay que ir adoptando decisiones políticas también para tener un empleo de calidad, dignificando el trabajo, con unas subidas dignas del salario mínimo interprofesional, reclamando al Gobierno de España la derogación de una vez de la reforma laboral y unas pensiones dignas, las actuales y, por supuesto, las futuras. Y por ir cerrando este capítulo de desigualdades sociales, un ejemplo para demostrar que nos queda por dignificar nuestro presente sin olvidar el pasado. La equidistancia no es una opción para recuperar la memoria. Manuel La Peña falleció sin ver a su padre y a su tío fuera del Valle de los Caídos tras una vida dedicada a conseguirlo. Nuestro recuerdo y deseo de hacer realidad lo contemplado en la Ley de Memoria Democrática aragonesa. Sin olvidar, por supuesto, la cultura, nuestro patrimonio histórico-artístico tampoco puede quedarse atrás. Esta mención a las desigualdades sociales y económicas también tiene su proyección territorial cuando hablamos de las dificultades que se padecen por vivir en el medio rural, en zonas con dificultades de acceso a la red. La necesidad de revitalizar nuestros pueblos y comarcas pasa por un acceso a unas conexiones de calidad, porque de lo contrario ni se puede trabajar ni emprender en el medio rural. Ahondando en esta cuestión de las desigualdades territoriales contra las que debemos actuar, es necesario recordar el reciente informe del Banco de España. Indicaba que Aragón es el segundo lugar de todo el Estado donde más lejos se tienen todos los servicios, que el medio rural necesita 30 kilómetros de media para acceder a los mismos, sean públicos o sea una simple tienda de alimentación. Se hace, por tanto, necesario establecer como prioridad política factores claramente progresistas. La corrección de las desigualdades territoriales tan marcadas en nuestro Aragón, que sufrimos ese proceso de despoblación, solo se puede hacer frente con medidas concretas como las que está llevando adelante este Gobierno de Aragón, como puede ser el Fondo de Cohesión Territorial que promueve el Departamento de Vertebración del Territorio. No es una política de una sola legislatura ni para un solo Gobierno. Debería ser una tarea compartida con planes a medio y largo plazo para poder ser realmente efectivos. El tercer punto, abogar por un nuevo modelo productivo necesario para que Aragón pueda salir de la crisis provocada por la pandemia. En este punto del debate es necesario seguir insistiendo en que lo peor de la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha pasado. Todavía tenemos que seguir realizando un esfuerzo compartido en este tramo final. Donde sí estamos es en el comienzo de la salida de la crisis económica y social provocada por la COVID. Allí es donde debemos volcar todos nuestros esfuerzos políticos, toda nuestra capacidad de acuerdo para que la misma se haga realidad. El programa Next Generation, aprobado por el Consejo Europeo en junio del año pasado, va a convertirse en el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea. Lo público, que muchas veces ha estado denostado por las políticas de derechas, el tradicional euroescepticismo,
en este momento se está demostrando la importancia que tiene, ha sido el refugio al que se ha tenido que acudir. Europa tiene que ser el motor hacia ese Aragón, para que podamos trabajar hacia ese Aragón más ecológico, más digital y más resiliente a los cambios y retos del futuro. El cambio de las decisiones políticas adoptadas antes de la crisis, con el papel clave que está teniendo el sector público, debe contribuir a un cambio de modelo productivo que abarque a todos los sectores. Además, tenemos que ser eficaces en nuestra actuación para evitar despilfarros de dinero público. Pero si estas ayudas no llegan al tejido productivo real aragonés, habremos perdido una oportunidad. Debemos hacer lo posible para que las pymes y personas autónomas, los que están a pie de calle, de plaza y de pueblo por todas las redoladas de Aragón, puedan beneficiarse de estos fondos para garantizar empleo y fijar población. El objetivo es poder diversificar nuestra capacidad productiva para no ser dependientes de uno o dos sectores. Si lo logramos, afrontaremos mejor los periodos de crisis y aprovecharemos todos los de bonanza económica. Si hablamos del sector primario aragonés, tenemos un problema importante con la reforma de la PAC, reforma que pensamos que no va a ser tal, donde el Ministerio no ha escuchado la postura aragonesa, el acuerdo de la mayoría de los partidos, de los sindicatos agrarios, una reforma que va a continuar con los derechos históricos, que son fuente de desigualdad y evitan que se pueda rejuvenecer el sector. Una PAC que no va a beneficiar al modelo de agricultura familiar, el principal en Aragón, el que genera empleo y el que da vida en el mundo rural, el que mi grupo y el Gobierno de Aragón apoya. Hay que buscar ese nuevo equilibrio entre las materias primas y los recursos. Hay que abordar la sostenibilidad de la producción y el consumo, productos de cercanía de Aragón sin ir más lejos. Eso nos permitiría afrontar mejor la crisis de desabastecimiento como la que estamos viviendo en estos momentos de determinados productos. Si pasamos al sector industrial, hace unos días en estas Cortes el representante de las pymes explicaba la necesidad de pasar de una etapa de deslocalización a una de relocalización, y eso es lo que necesitamos, en la que debemos trabajar, reindustrializar el país en comarcas de gran tradición como la del Cinca Medio, el Alto Gállego, las de la Aranda, las cuencas mineras y, por supuesto, otras. Generar empleo, apoyar al tejido productivo aragonés, en su mayoría pymes y autónomos, producir aquí, buscar nuevos nichos de producción dentro del sector industrial y tecnológico y recuperar también los sectores que se fueron en esa relocalización de la que hablaba. Aragón tiene una oportunidad, pero tenemos que estar preparados. Con las nuevas posibilidades también de la modernización de la economía que suponen sectores como la economía circular, que ya el Gobierno de Aragón está apoyando, que ya genera 15.000 puestos de trabajo, que genera alrededor de 1.000 millones de euros, o en el ámbito de la bioeconomía basada en los recursos endógenos. Diversos vectores para una nueva economía basada en la investigación e innovación y en nuestras posibilidades. En esta línea hay otros sectores como la economía social, con 5.000 entidades de economía social que dan empleo a 20.000 personas en Aragón, con un modelo, el de las cooperativas, como instrumento pegado al territorio, creando empleo, fijando población sin depender de decisiones tomadas en lugares alejados del país. Y con respecto a los servicios públicos, también necesitan de ese impulso para que presten un servicio de calidad y con personal empleado en las mejores condiciones, con estabilidad y sin interinidades abusivas. En definitiva, hemos tomado las decisiones políticas sensatas desde Europa, desde lo público, desde Aragón, para salir cuanto antes de esta crisis provocada por la COVID con otro modelo productivo más sostenible, más verde y más digital. Hagamos lo posible. Y estos retos, a modo de eje, solo deben pivotar las políticas de Aragón para Chunta Aragonesista. Solo tienen su espacio, su lugar y su sentido en un Aragón, que sería ese cuarto reto, con personalidad propia, con capacidad reivindicativa ante el presente y el futuro, con un aragonesismo de verdad. El modelo de Estado está en cuestión, se enfrenta como nunca a una tensión creciente entre fuerzas centrífugas y centrípetas, y allí Aragón se juega su futuro. No podemos limitarnos a ser meros espectadores. Aragón debe ocupar el lugar que le corresponde en el conjunto del Estado en pie de igualdad. Tenemos que ser actores principales y para eso también es imprescindible un Gobierno construido sobre la defensa del Estatuto de Autonomía y el convencimiento del inmenso potencial social que tiene el autogobierno.
Aragón merece más, necesitamos ser más reivindicativos, tenemos que evitar las desigualdades territoriales que los diferentes gobiernos del Estado acrecientan. Es una cuestión a demandar y a conseguir por parte de toda la sociedad aragonesa en su conjunto, porque sin una financiación justa seguiremos poniendo parches y más parches. Sin disponer de un poder político real no podremos adoptar las decisiones que sí necesitamos. Y es que la tendencia política es tomar las decisiones sin contar con la cogobernanza en la toma de decisiones sobre temas muy relevantes. Se viene actuando siempre así, sin contar con Aragón, pensando más en intereses partidistas o en cómo resolver otros problemas ajenos a los nuestros. El último caso, la Ley de Vivienda, pensada en los problemas de Madrid o en Barcelona sin tener en cuenta la realidad aragonesa. Si hablamos de financiación o de los presupuestos generales del Estado, el sistema de financiación autonómica nos maltrata y los presupuestos generales del Estado nos olvidan sistemáticamente. Somos casi el 10% del territorio y solo recibimos el 4% de la inversión, dejando en evidencia lo contemplado en nuestro estatuto relativo a la fijación de un mínimo para Aragón en los presupuestos generales del Estado. Tenemos proyectos, por ejemplo, de autovías que llevan muchos años en los presupuestos generales del Estado, ninguna está concluido. 4 de ellas siguen a estas alturas en sus trámites previos después de tantas décadas reclamándolas. Además, si la pandemia ha enseñado algo a la praxis política es la necesidad de avanzar hacia la cogobernanza. El Estatuto de Autonomía recoge en su articulado diversos órganos para el impulso de las relaciones bilaterales entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, como la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, el artículo 90, pero no nos quedemos allí, avancemos hacia el artículo 108 y 109, en los que por derecho histórico se nos reconoce esa relación bilateral. Hay que aprovechar más ese mecanismo que tenemos reconocido legalmente. Tenemos que reclamar al Gobierno de España las transferencias de las competencias todavía pendientes desde la última reforma del Estatuto. Han pasado 14 años. Y la deuda histórica del Estado con Aragón, cifrada en más de 7.000 millones de euros. No podemos olvidarla y tenemos que reclamarla. Hablando de esas competencias todavía no transferidas y de fechas incumplidas, compartimos la oportunidad anunciada por el presidente ayer de conmemorar lo que ha supuesto disponer de un estatuto de autonomía de Aragón durante estos últimos 40 años, ya que fue aprobado por las Cortes Generales el 10 de agosto de 1982. Son 40 años de historia, con varias reformas a sus espaldas, que en 2022 merecerá la pena conocer y poder repasar, pero también y sobre todo repensar su futuro, porque nuestra herramienta de autogobierno siempre debe estar en un proceso dinámico, constante, ser capaz de adaptarse a los nuevos tiempos para servir lo mejor posible a un único fin, lograr de Aragón el mejor lugar donde poder realizar nuestro proyecto de vida. Y en esa línea de pensar, de querer, de soñar con un mejor Aragón, ahora queremos destacar el trabajo tangible y de futuro en Aragón realizado hasta la fecha en la parte más directa de la gestión en el Gobierno de Aragón, con acciones pensadas en equilibrar, en apoyar a los que viven en él y trabajar para mejorar su calidad de vida. Empezaré con un dato. Estamos en el camino para reducir a la mitad los pueblos sin plan urbanístico, un ejemplo de buscar un desarrollo ordenado, un desarrollo equilibrado del territorio y un apoyo decidido y claro hacia los pequeños ayuntamientos. En materia de vivienda estamos impulsando políticas sociales con ayudas para el alquiler, aumentando el parque de viviendas con alquiler asequible o apoyando la rehabilitación en todo Aragón, también en el mundo rural. O esa directriz de paisaje que plantea ordenar, gestionar y proteger los paisajes más sobresalientes de nuestro territorio ya definidos en los mapas de paisaje. Si hablamos de movilidad, el nuevo mapa concesional de transporte en Aragón permitirá acceder al transporte público a casi 34.000 personas que viven en 375 poblaciones, todos núcleos de más de 10 habitantes, que dispondrán de al menos una conexión semanal con su centro de salud mediante una ruta regular o a demanda, localidades que antes no tenían ningún transporte público. Además, otras 253.000 personas en Aragón contarán con un mejor servicio, ya que se adaptarán los itinerarios y horarios a las necesidades actuales, porque muchas de las actuales líneas fueron diseñadas a mediados del siglo pasado. Eso es vertebrar, luchar contra la despoblación y dar servicio.
o esa apuesta por el tren con la financiación de los trayectos dentro de nuestro territorio. Ahora el Estado tiene que responder. En Madrid, por desgracia, solo piensan en las cercanías, en la alta velocidad y en las líneas que son económicamente rentables, y eso para Chunta Aragonesista no puede ser. Y en una apuesta por la movilidad sostenible como uno de los objetivos, se está trabajando hacia el impulso, hacia un cambio de movilidad en el área metropolitana de Zaragoza, apostando por el uso de la bicicleta y por el impulso también del transporte público. En carreteras se va a realizar un plan extraordinario de inversiones en carreteras, un proyecto pionero que busca acelerar la inversión en carreteras. Nunca se había puesto en marcha un programa tan ambicioso que permita vertebrar el territorio en Aragón. Somos la generación que va a cumplir el sueño de abrir el Canfrán. Su entorno se va a recuperar y vamos a conseguir, como decía, esa reapertura. Creo que tenemos que estar orgullosos. Siempre ha sido un icono para los aragoneses y aragonesas. Su recuperación es un objetivo que compartimos, un sueño colectivo que estamos seguros que vamos a conseguir. Y también ese apuntalamiento de identidad, de aragonesización en la Dirección General de Política Lingüística de continuo se treballa en dignificar las nuestras lenguas, alcanzando una crencha histórica que ha pasado este mismo año, la constitución de la Academia Aragonesa de la Lengua, Chino-Chano Fempais. Y para terminar, en Aragón supimos dialogar, construir acuerdos, renovarlos ante el COVID, y así queremos continuar hasta el final de la legislatura, porque Aragón lo merece, Aragón lo necesita y los aragoneses y aragonesas lo demandan. Frente al ruido y al enfrentamiento partidista, hechos y acciones para atender las necesidades de las personas, del territorio, para fortalecer la democracia. Queremos que Aragón sea un país de derechos, un país de libertades para todas las personas. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín.